Bienvenidos una vez más a la Argentina Oscura. Hoy contaremos una historia con un final diferente al que venimos mostrando para amenizar un poco la cuarentena. Nos ubicamos en el siglo XIX en Sudamérica y más precisamente en el Virreinato del Río de la Plata. Su capital, Buenos Aires, actualmente Argentina. Estamos en el año 1807, día 4 del mes de julio, no hay internet y por lo tanto no hay wifi. Y eso significa que los soldados ingleses que intentan invadir el lugar no tienen celular. Entonces deciden parar un rato a descansar sin avisarle al jefe. La cuestión es que se detienen en una pulpería que para sorpresa de algunos no vendía pulpos, sino que se conseguían comida, bebida, velas, carbón, remedios y telas, entre otras cosas. Increíblemente, estos muchachos no tuvieron mejor idea que beber unos tragos de vaya a saber qué sustancia alcohólica y evidentemente tuvo un efecto contraproducente en ellos. Eran 12 soldados y al ingresar los recibió la protagonista de esta historia, la futura sargento mayor Martina Céspedes, nacida en 1762, dueña de esta pulpería en la calle Humberto Primo 355, actual barrio de San Telmo, frente a la iglesia, criolla natural de Argentina, viuda y con 3 hijas. La historia contó que 10.000 soldados comandados por el capitán británico Whitelocke desembarcaron en la actual Ensenada y marcharon hasta Plaza Miserere. Los criollos y españoles, al mando de Santiago de Liniers, luchan y derrotan nuevamente a las tropas británicas. Este hecho se conoce como la defensa, aunque el proceso es mucho más largo y complicado de lo que contamos, porque en el medio se perdió en la ciudad de Montevideo, por ejemplo, que luego se recuperó. Pero en otra parte de Buenos Aires, Martina Céspedes se convirtió en heroína dándole de beber a estos 12 soldados ingleses hasta quedar totalmente alcoholizados. Pudo hacerlos prisioneros y los puso en manos del virreinato. Cuenta la leyenda que entregó solo 11 de ellos porque reservó a uno para que se casara con su hija menor. Lo que no sabemos es si fue con el consentimiento de la chica y tampoco sabemos qué pensaba el rey si hubiese acatado esta decisión. ¿Y el soldado? ¿Estaba realmente enamorado? Vaya uno a saber. Finalmente fue nombrada defensora de Buenos Aires, se le concedió el grado de sargento mayor del ejército, con uso del uniforme y goce de sueldo. Pasó a la historia como una de las heroínas de la defensa popular. El último dato histórico de esta figura criolla data de la procesión del Corpus Christi en 1825, cuando desfiló luciendo su uniforme junto al entonces gobernador Las Heras. ¿Por qué contamos con tan pocos datos de esta heroína argentina? Si tenés más datos y sabés algo, comentanos. Una pena. Y si no tenés más datos y te gustaría comentar, hacelo, por favor. También pueden suscribirse y darle like, nos ayudan un montón a seguir desparramando un poco de cultura. Muchas gracias y hasta el próximo video.